Hola a todos, les habla Pablo Di Meglio, ya estamos listos para empezar el webinar del día de hoy. Gracias a todos por esperar. Siempre damos unos minutitos a los que llegan más sobre la hora, a los que estuvieron puntuales ya hace varios minutos, les agradezco mucho en la paciencia por estar tan puntuales. Ya hicimos varios chequeos de sonido, pero a los que acaban de llegar les voy a pedir el favor que nos escriban por el chat, que nos estén escuchando bien, que estén viendo bien la presentación. En este momento tienen que verla la carátula de mi presentación, básicamente. Así que les voy a pedir ahí la ayuda para que me avisen y me confirmen si todos están viendo bien, tanto pantalla y si se está escuchando bien. Generalmente no hay problemas en este tipo de webinars que hacemos, es muy poco probable, pero si llegan a ver que hay algún problema o hay algún tema con la pantalla o con el sonido, nos avisan para que podamos ayudarlos, básicamente. Ahora sí, me vuelvo a presentar para los que nunca estuvieron en un webinar con nosotros o los que sea la primera vez en este sistema. Mi nombre es Pablo Di Meglio, yo trabajo en la empresa Interlat, pueden ver el logo ahora en la pantallita que estamos viendo en la presentación. Soy el director de marketing digital de la empresa Interlat, soy un argentino viviendo en Bogotá y llevo un par de años o bastante años básicamente trabajando en todo lo que es el mundo de digital y de social media. Y con Interlat, justamente como les comentaba, con la empresa donde trabajo, junto con CM Latam, la comunidad de profesionales en social media, hacemos estos webinars semanales donde tenemos todas las semanas una temática diferente, un contenido diferente. Un poco la idea es mostrarles algunos temas que tienen que ver con todo el mundo de digital, con todo el mundo de Internet, que son muy interesantes para todos. La semana que viene, la semana pasada, por ejemplo, disculpen, tuvimos un tema que tenía que ver más que nada con los contenidos, en cómo generar contenidos, en cómo hacer un calendario de contenidos para social media. Y el día de hoy vamos a tener un tema más enfocado en la creatividad, en cómo instalarnos y cómo trabajar en un proceso creativo, siempre pensando en social media. No vamos a ver tanto la creatividad desde el punto de vista tal vez publicitario o la creatividad desde el punto de vista del diseño, sino muy enfocado en social media con un proceso que tiene que ver con social media, con algunas ideas, con ganas de que ustedes hagan las cosas diferentes. Y este webinar va a ser un poco diferente a otros, ya que va a ser el puntapié inicial para otros webinars sobre creatividad que vamos a estar hablando. Vamos a organizar unos webinars sobre storytelling, sobre content marketing, vamos a hacer un webinar sobre casos, o sea, 100% enfocado en casos. Así que esto tómenlo como un puntapié inicial de otros webinars también sin costo, totalmente accesibles para todos ustedes, que vamos a tener sobre el tema este que tiene que ver con creatividad en digital y creatividad en social media. Para los que ya estuvieron otra vez en otros webinars con nosotros, tenemos las costumbres siempre para motivarlos un poquitito a ustedes y pincharlos ahí a que estén activos en Twitter, en hacer concursos y hacer diferentes tipos de iniciativas y darles también un premio o un incentivo de su lado. El día de hoy también vamos a tener un concurso, en este caso usando el hashtag numeral Congreso SM, el que están viendo ahora en la pantalla, el numeral Congreso SM, con todo con minúscula, con mayúscula, como ustedes quieran usarlo, y vamos a hacer entre todos los tweets que haya con ese hashtag, o sea, va a estar totalmente aleatorio y totalmente democrático, al azar vamos a elegir un mensaje, vamos a elegir un tweet, un trino, alguno de los mensajes, y le vamos a regalar un acceso virtual totalmente completo los 3 días para el Congreso de Social Media que se realiza en Bogotá, en Colombia, pero que se puede acceder de manera virtual desde cualquier ciudad del mundo. O sea, ustedes van a poder, estén en la ciudad que estén, en cualquier país de Latinoamérica, en Europa, en Asia, donde estén, van a poder acceder de manera virtual al Congreso. Así que, inclusive, si alguno se anime a viajar presencial, puede obviamente hacerse cargo de la diferencia, del costo que hay con la entrada presencial y venirse sin ningún tipo de problemas a lo que es el registro o la presencia en Bogotá, en Colombia, para el Congreso. Entonces, como les decía, no es lo mismo hacer un tweet o 500. Esto es totalmente aleatorio y democrático. Lo importante es que hagan un tweet, que mencionen el Congreso CDM, hagan buenos trinos o buenos mensajes con el contenido que vamos a ver en este webinar y ahí anímense también a darle con Twitter y vamos a tratar de viralizar un poquitito el contenido que vamos a tener para el webinar del día de hoy. Y ahora vamos a meternos con el contenido del día de hoy.
y estuve pensando mucho en el webinar que tenemos y quería hacerle varias aclaraciones, ¿no? Para no crear falsas expectativas, pero sobre todo para que me entiendan desde el lugar que quisiera comunicarles. Obviamente, este ha sido uno de los webinars o una de las presentaciones más introspectivas y más personales que he hecho, más que nada porque se basa mucho en una experiencia propia, ¿no? Y se basa mucho en algo que me ha pasado, como en un camino que vengo atravesando en los últimos años en mi trabajo, en mi profesión, que por eso me gustaría contarles un poco, ahora cuando avancemos con la presentación, a ver si a ustedes también les ha pasado lo mismo, se sienten identificados o cómo lo ven ustedes, porque también me gustaría que al final del webinar ustedes me cuenten sus experiencias también y me den su opinión. No, que no solo sea un espacio para hacer preguntas, sino también que haya una especie de debate y que ustedes me den su opinión. Y también realmente ha sido una de las presentaciones más difíciles de hacer. A veces me ha sido más fácil hacer un tema más teórico para una clase de 12 horas que hacer este webinar de 45 minutos, ya que realmente he tenido que profundizar mucho en lo que yo pienso sobre el tema y cómo yo pienso que tienen que ser las cosas. Y ahora un poquitito más adelante, cuando avancemos en los slides de ese documento, yo creo que me van a entender un poquitito más. Pero además, pero por el otro lado, más allá que ha sido el más difícil de hacer, el más complicado, cuando terminé la presentación fue el que mayor satisfacción me dio, porque yo creo que espero que con este webinar no solo ayudarlos a ustedes en ver las cosas de una manera diferente, sino que me ayudó mucho a mí a yo darme cuenta que tengo que empezar a hacer las cosas diferentes. Y eso es lo mejor que nos puede dejar este tipo de actividades o este tipo de webinars que podemos hacer juntos, que nos hagan generar un cambio, ¿no? Que no solo se trate de ver conocimiento, de absorber conocimiento, sino que ese conocimiento o ese contenido nos genere un cambio. Eh, y básicamente para hablarles de un cambio o hablarles de una solución, como yo les vengo comentando, lo primero que les tengo que hablar es de un problema. O sea, de donde básicamente yo empecé a tener mi problema, mis inconvenientes y mis primeras frustraciones. Entonces, por eso yo les decía que va a ser, esta primera parte es un poco introspectiva del webinar, porque les voy a hablar bastante de mí, de Pablo Di Meglio, básicamente. A mí lo que me pasó, básicamente, es que yo estudié publicidad hace ya varios años en Buenos Aires, en Argentina. Yo estudié publicidad en su momento también pensando en ser creativo, ¿no? En ser creativo publicitario. Y eso realmente es lo que más quería en ese momento. Que, bueno, ¿cómo puedo ser creativo, yo que estudié publicidad? ¿Cómo puedo crear comerciales de televisión, piezas gráficas? Y uno, cuando estaba en la universidad y cuando estudiaba publicidad, donde más lo evaluaban a uno, era qué tan creativo era uno con las ideas, con las piezas que hacía, con las campañas, con los proyectos. Igualmente, lo que pasó básicamente es que cuando empecé a trabajar en internet, en social media, cuando la vida de alguna manera o la profesión me llevó a todo este increíble mundo que son las redes sociales, el community management, me volví un poco analítico, me volví más especialista en la parte estratégica y no es que perdí todas esas ganas de ser creativo que tenía, sino que se fueron muy tapadas o fueron muy cubiertas por todo lo que es más las analíticas, las métricas, el uso de los canales sociales, la tecnología, las aplicaciones. Entonces como que dejé muy de lado la parte más creativa y me volqué mucho a, como les comentaba, la parte más analítica, la parte estratégica, la parte más del negocio inclusive, o sea, descuidé un poco más la otra parte de mi cerebro. Y perdí mucho mi beta creativa, básicamente. Pero lo que yo más me daba cuenta es que perdí el tiempo que yo antes le dedicaba a pensar ideas o ser creativo. O sea, estaba tan preocupado en hacer deportes, en completar métricas, en ser muy analítico, en que dejé de dedicarle tiempo a algo muy importante, no quiero decir lo más importante, pero algo muy importante que es generar ideas, generar cosas diferentes, generar nuevos caminos, pensar en soluciones. Y entonces, cuando uno pierde todo esa beta, sea por lo que sea, está en un problema. Y obviamente estamos dejando, es demasiado importante las nuevas ideas, y es demasiado importante la creatividad, como para no dedicarle tiempo, básicamente. El nuevo desafío que me he puesto en las últimas semanas, en los últimos meses, podríamos decir, y que por eso un poco este webinar, y por eso el proceso creativo que vamos a ver en este webinar, es un poco recuperar el espíritu creativo, recuperar las ganas de hacer cosas diferentes, recuperar de alguna manera
la motivación por generar cosas diferentes, la motivación por tener ideas que sean diferentes a lo que se está haciendo en este momento. Y no solo yo quiero de alguna manera en hacer ese cambio personal, sino que quiero invitarlos a ustedes a hacer ese cambio. Yo sé que muchos de ustedes trabajan mucho con internet, con social media, son comunicadores, son publicistas, y a todos nos pasa muchas veces lo mismo, que perdemos el espíritu creativo y nos dejamos absorber mucho por las tareas del día a día, nos dejamos un poco absorber por todo lo que es contestar mails, ver temas de negocio, del cliente, ver temas de métricas, analítica, y dejamos de lado la parte creativa. Y un poco el objetivo de este webinar es volver a recuperar todas esas cosas que alguna vez nos llevaron en el camino de querer ser creativos o querer ser publicistas o comunicadores. Entonces, básicamente, el desafío de este webinar, o sea, después de esta introducción bastante personal, el gran desafío que tengo y que me gustaría charlar con ustedes, y obviamente en este webinar va a ser un punto de partida para una discusión con ustedes y para nuevos webinars que vamos a tener a futuro, es ver cómo podemos ser más creativos en social media. ¿Qué necesitamos para empezar a propulsar nuestro motor? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿O qué nos tenemos que dar cuenta? Yo lo que quiero hoy es despertarles la curiosidad, despertarles el chip para empezar a hacer cosas y mostrarles un pequeño camino, un proceso. Y la idea es que, porque obviamente no podemos dar tantos temas en un webinar de una hora, es profundizar más adelante en otros webinars que vamos a tener sobre más procesos creativos, técnicas de brainstorming, storytelling, content marketing, etc. Pero vean justamente este tiempito que vamos a estar juntos el día de hoy como una introducción a muchas más cosas que vamos a hacer juntos. Y entonces volvemos a los problemas. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué sigo contando problemas y no muestro la solución todavía? Porque me gusta mucho a mí analizar los problemas justamente, o analizar lo que está mal, porque me da muchas veces información, me da muchas veces un montón de insights o un montón de cuestiones que no conozco que me ayudan a luego encontrar soluciones o nuevas ideas. Y yo lo que me di cuenta, analizando mucho la situación y buscando cuál era el problema básicamente, es que el mundo de social media, o sea, la disciplina de social media, todos los que publicamos, trabajamos en community management, publicamos contenido, todos los que trabajamos en agencia o somos el community manager de una empresa, yo lo que veo es que nos repetimos mucho. O sea, caemos siempre en hacer lo mismo, porque es siempre las mismas tareas que tenemos que hacer, crear la página de Facebook, crear la página de Twitter, publicamos a las 10 de la mañana el primer post, publicamos a las 3 de la tarde, a las 5 publicamos el tercero y ponemos la imagen, el concurso va a ser una trivia, igual que ya lo hicimos el año pasado, o sea, tenemos a repetirnos todo el tiempo, a hacer todo lo mismo, o básicamente, tendemos a tomar caminos que ya otros anduvieron, o sea, que ya otros recorrieron, básicamente, bueno, vamos a hacer el concurso de esta manera, porque ya vimos que funcionó con esta otra empresa, o con esta otra marca, o hay que publicar los posteos a las 10 de la noche, porque según este estudio es el horario que mejor funciona. Entonces, básicamente lo que hacemos es estandarizar todo. En social media lo que hicimos es que todo tiene un horario, todo tiene una manera de hacerse, y todo tiene como una buena práctica, que no quiero decir que esté mal, pero todo esto ha hecho de alguna manera que tendamos a repetirnos mucho, a generar estándares de hacer siempre las cosas de la misma manera, y nos ha impedido de alguna manera, o nos ha impedido ser creativos, o hacer cosas diferentes. Básicamente ese es un gran problema que veo por ese lado, que nos ha costado dar espacio a la creatividad, dar espacio a la social, a las nuevas ideas, disculpen, en social media, debido a que le dimos siempre más importante a las cosas que están estandarizadas, con cómo tiene que ser el contenido, cuántos caracteres tiene que tener, de qué tamaño tiene que ser la imagen, a qué horario hay que publicar para que funcione mejor. Eso es lo que hemos hecho con social media. Repetirnos todo el tiempo, ir siempre a lo seguro, si me permiten la expresión, y estandarizarnos todo el tiempo. Y que obviamente también todo el tiempo pensamos que el éxito solo lo conseguimos cuando invertimos publicidad, cuando invertimos en ads, y que básicamente pensamos que las cosas diferentes o las buenas ideas, o básicamente pensamos que las grandes ideas tienen que ser sí o sí caras, en costosas o con mucha producción. Y esos son como mitos en los cuales caemos, o son de alguna manera
en espacios que caemos, que nos generan cierta conformidad a nosotros. Bueno, no voy a, ¿para qué voy a pensar nuevas ideas si es caro o no tengo publicidad para apoyarlo? Igualmente, lo que me he dado cuenta en el tiempo, que los mejores virales o las cosas que más la gente comparte son las cosas que no necesariamente, disculpen que no me salía la palabra, hayan tenido una gran inversión publicitaria, una gran producción, sino que se tratan de una conexión que se genera con el usuario para generar esa buena idea. Entonces, básicamente, eh, todo lo que yo les estaba hablando anteriormente, esto que nosotros caemos en estandarizarnos, caemos en repetirnos y caemos en seguir siempre las buenas prácticas porque pensamos que eso solo va a funcionar y no probamos cosas nuevas. Eh, pero todo eso no es creatividad, o sea, no estamos siendo creativos cuando caemos en todas estas cuestiones. Porque básicamente ser creativo significa que nosotros desafiemos todo lo que está establecido y hagamos cosas diferentes. Si hay que publicar una imagen de una manera diferente a la que hacemos siempre, hay que crear un video de una manera diferente, o hay que publicar en un horario diferente, tal vez valga la pena hacerlo, si la idea lo necesita. Pero lo que pasa muchas veces es que no desafiamos esas ideas que están establecidas, no desafiamos esos estándares, que por más que pueden ser buenas prácticas, en algún momento tenemos que desafiar esas buenas prácticas también. Yo siempre digo que eh, cuando doy los webinars con buenas prácticas, básicamente, porque también hablamos de buenas prácticas muchas veces, yo siempre digo que no tiene que ser un monumento eso, que no tiene que ser algo tallado a piedra, sino que nosotros tenemos que construir nuestras propias buenas prácticas, tenemos que desafiar lo que está establecido y nosotros decir cuál es el mejor horario para publicar. No nos dejemos llevar por los horarios que dicen otras páginas. Entonces, nosotros para ser creativos tenemos que tener el valor, tenemos que ser valientes en eso, de alejarnos de las certezas, básicamente. Me encantó esa frase por ese tema. Tenemos que alejarnos de lo seguro, alejarnos de la certeza de que esto va a funcionar para entrar en un territorio que va con lo desconocido y que de alguna manera nos va a ayudar a ser creativos. Porque ¿saben por qué tenemos que hacer esto? Porque nosotros, toda la industria de social media y toda la industria de digital y toda la industria de internet, siempre trata de medir todo y tener seguridad de todo lo que va a pasar. Inclusive en el Congreso de Social Media va a haber una charla, un taller sobre, por ejemplo, sobre análisis predictivo. ¿Qué es esto análisis predictivo? Es, según la información que yo tengo de mi pasado, de mi historial, de los resultados, qué resultados puedo tener en el futuro. Y si se ponen a pensar, eso está buenísimo, o sea, poder hacer un análisis predictivo para las campañas, para las ejecuciones, y además está buenísimo para cualquier estrategia de marketing digital. Pero nosotros tenemos que tener un equilibrio entre eso que es predecir lo que puede pasar con lo que es no saber, no tener ni idea de lo que puede llegar a pasar para tener espacio a la creatividad, a las ideas nuevas. Tenemos que tener un equilibrio entre las dos cosas. Justamente la industria del marketing digital es increíblemente interesante e increíblemente fructífera porque básicamente tenemos un montón de herramientas para medir lo que está pasando, predecir lo que va a pasar, pero si nosotros nos olvidamos de la parte de las nuevas ideas, de la creatividad, de la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, si nos olvidamos de ser valientes para generar nuevas cosas, ahí estamos en un problema. No tenemos que perder ese equilibrio, porque si no es donde vamos a entrar en un terreno donde nos vamos a repetir todo el tiempo. Básicamente, para poner otra frase que me gusta mucho, la creatividad significa huir de lo obvio, huir de lo seguro, huir de lo previsible justamente para producir ideas nuevas, para producir algo novedoso. Y eso es un poquito lo que vamos a seguir viendo de ahora en adelante. Entonces, el gran desafío que yo quiero dejarlos el día de hoy, o lo que más me gustaría, es motivarlos, es darles una inyección de ganas para ser creativos, no solo con todo lo que estamos viendo justamente ahora en el webinar, sino con un pequeño proceso que les voy a mostrar más adelante. Algo muy importante, gente. Chicas, chicos, hombres, todos los que estén conectados en este momento. No vale, o sea, no quiero que nadie me diga después en Twitter, no quiero que nadie me mande un mail después o en el debate. No, bueno, yo no soy creativo, entonces no me voy a ocupar de este tema. Yo siento que no tengo creativo, porque yo muchas veces pensé esto mismo. Yo muchas veces pensé lo mismo, de que yo no era creativo,
de que yo me había inclinado por las métricas, por la analítica, por la estrategia, porque no era creativo. Y esto yo realmente creo que es mentira, porque una persona creativa no se constituye solamente por tener pensamiento creativo, ¿no? O sea, una persona creativa es mucho más que eso. O sea, ¿qué constituye una persona creativa? Encontré acá un estudio que me gustó mucho de una persona, creo que es de la Unión Soviética o de algún país, o un país de la ex Unión Soviética, que se llama Vadim Kotelnikov, un poco difícil de pronunciar el nombre y el apellido, que él habla de tres ejes o de tres espacios. Él habla de pensamiento creativo, que es justamente la capacidad para pensar ideas out of the box, o sea, ideas diferentes, que eso generalmente a lo que nosotros eh, generalmente decimos que es una persona creativa. Realmente cuando nosotros decimos, bueno, esta persona es creativa, es porque es una persona que piensa out of the box y es una persona que tiene esa capacidad de pensar cosas diferentes, cosas nuevas. Pero eso no alcanza. Lamentablemente, tener un pensamiento creativo no alcanza nada más. Hay que tener dos cosas más que son tan importantes como el pensamiento creativo, que es motivación, que significa las ganas de hacer algo diferente, y el tiempo que le dedicamos a ello para pensarlo, como también los recursos. ¿Qué son los recursos? Mi conocimiento, mis experiencias previas, toda la información que yo tengo, y además todo lo que yo puedo investigar. La investigación es muy importante para ser creativo. Y entonces, si yo no soy por ahí una persona que tiene el gran talento creativo o el gran pensamiento creativo, puedo apalancarme en los otros dos ejes, el eje de motivación y el eje de recursos, para complementar y para de alguna manera llegar a ser tan creativos como quisiéramos ser. Entonces, ¿qué quiero expresar con esto? ¿Cuál es mi idea principal? Es que justamente no vale decir yo no soy creativo, o sea, no vale que digan, no, yo no pienso ideas buenas, porque ustedes pueden compensar eso, esa falta de pensamiento creativo o esa falta de capacidad de generar ideas nuevas con mucha investigación, mucho conocimiento, mucho contenido y mucha motivación. Yo creo que a veces hacer las cosas diferentes se trata más de motivación eh, que de, eh, que de realmente pensamiento creativo. Para mí la motivación es clave. Para mí realmente es lo que más ayuda en todo. A mí obviamente es la parte que más me gusta. Si yo me dan a elegir ahora velozmente cuál es donde yo más foco haría y más esfuerzo haría, es justamente en motivación. O sea, no lo dudaría ni un momento. Yo creo que las personas más creativas y las personas que generan mejores soluciones y mejores ideas son las que, disculpen que me equivoqué slide, son las que se animan justamente a ser creativos, a tener el tiempo, a motivarse, etc. ¿Y por qué es tan importante ser creativo en el mundo de social media, básicamente? Que es básicamente lo que... ¿Por qué necesitamos ser creativos y por qué necesitamos hacer cosas diferentes? Porque yo siempre digo que la atención en social media y en internet escasea. ¿Qué quiere decir que escasea? Que el usuario hoy en día está totalmente y todo el tiempo impactado por millones y millones de impulsos. O sea, marcas, mensajes, publicaciones. Es tremenda la cantidad de información que el usuario está recibiendo y no estoy diciendo nada nuevo con esto. O sea, es increíble la cantidad de información que la gente está recibiendo en Facebook, en Twitter, en YouTube, en blogs, en los sitios, en el celular. Y entonces el usuario tiene que estar todo el tiempo dividiendo su cabeza, dividiendo su atención en un montón de impactos, en un montón de marcas y en un montón de contenidos. Entonces, si nosotros no hacemos algo diferente, no hacemos algo creativo, no vamos a llegar nunca a nuestra audiencia. No vamos a llegar nunca a la persona. Obviamente tenemos que eh, hacer algo diferente y ser realmente creativos para poder impactar al usuario, porque si no el usuario tiene la cabeza y la atención demasiado dividida, demasiado segmentada para prestarnos atención, básicamente. Entonces ahora sí, yo digo, es tiempo de ser creativos, es momento de ser creativos y les propongo un pequeño proceso. Lo que vamos a ver a continuación, en esta última parte del webinar, es un pequeño, muy simple y muy sencillo proceso sobre, yo lo llamo proceso creativo para social media. Y vamos también a ver algunas ideitas que vi ahí puntuales de algunas marcas que hacen cosas muy interesantes con muy bajo presupuesto. Pero más que nada,
quiero que vean este proceso creativo y quiero que vean estos ejemplos que vamos a ver como un puntapié inicial, porque vamos a tener más webinars sobre este tema a futuro, sobre lo que es creatividad. Vamos a confirmar la agenda en los próximos días y vamos a tener otros docentes. No solo la idea es no es que me escuchen solo a mí, sino que puedan conocer la opinión de otros profesionales, de otra gente que trabaja en la industria, para que también continuemos con el tema. Entonces, el trabajo o este proceso creativo de 4 pasos, con un paso bonus que yo llamo equivocarnos, básicamente son 4 pasos más un quinto que es una especie de bonus, son tiempo y ganas, persona, conectar valor, ejecutar y equivocarnos. Que ahora vamos a ver cada uno de ellos en profundidad, básicamente. Entonces, como les comentaba, son 4 pasos principales que yo veo, que son tiempo y ganas, persona, conectar valor, ejecutar, con un bonus, que es un poco como una reflexión que va a equivocarnos, básicamente. Y que ahora un poquito más adelante, avanzando en los slides de la presentación, vamos a ver ese tema. Con tiempo y ganas, yo lo primero que digo, lo primero que me di cuenta en esta autorreflexión o en esta autocrítica que hice de mí mismo en este último tiempo, como yo les comentaba, es que para tener buenas ideas y para ser creativo hay que dedicarle tiempo. No queda otra. O sea, dedíquenle tiempo donde sea, en el escritorio, en la ducha, caminando, en el parque. No hay una técnica para hacerlo. Yo tampoco soy de los que creen que dicen, hay muchas teorías que dicen, no, bueno, no hay que estar todo el tiempo en la oficina, salgamos a la calle, al parque. Que salgas al parque no te va a asegurar que tengas mejores ideas. Lo que te va a asegurar que tengas mejores ideas es tiempo para pensarlas, el tiempo para... Y vamos a decir, bueno, pero ¿cómo se genera eso? Y para eso hay una gran frase de Picasso, si no me equivoco, que dice, bueno, que la inspiración te encuentre trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando quieren empezar a tener otras ideas y pueden estar empezando a poner un poco nerviosos porque la inspiración no les llega o la idea no les llega, yo siempre digo, pónganse a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Investiguen, lean blogs, lean campañas, hagan research, eh, empiecen de alguna manera a leer, lean un libro, lean los blogs de otras personas. Eso, o sea, eso significa, eso es la explicación a que la inspiración te cuente trabajando. O sea, la inspiración, la creatividad te tienen que encontrar haciendo algo, investigando, leyendo, discutiendo, debatiendo, haciendo un brainstorming. Acá es el momento para hacer brainstorming y dedicarle el momento. O sea, si vos no le dedicás el tiempo a decir, bueno, ahora necesito que investigar, leer, ver videos, las ideas nunca te van a llegar. Por más que vayas al parque y te tires mirando al cielo, las nubes no te van a dar la solución a tu trabajo. O sea, por ahí sí, pero yo realmente no lo veo, no creo que sea el mejor camino. O sea, anda al parque a relajarte un poco y llevate la computadora o el libro para leer y para ver si salen buenas ideas. Pero realmente para mí la clave de todo es dedicarle tiempo y ganas. O sea, nosotros muchas veces pensamos que eh, solamente por ir a un lugar diferente, por eso puse esta mini historieta que yo no sé si estoy tan de acuerdo con este pequeño cómic, que muchas veces los creativos o la gente que trabaja como creativos publicitarios abusan en decir que trabajando en una oficina, en un escritorio, no se puede ser creativos. Yo estoy un poco de desacuerdo, yo creo que se puede ser creativo en cualquier lugar y en cualquier espacio y en cualquier contexto. Me gustaría ampliar un poco el concepto de creatividad y me gustaría animarme a decir eh, que cualquiera de nosotros, en cualquier contexto, cualquier situación, puede ser creativo y puede tener grandes ideas, pero realmente tenemos que trabajar mucho y esforzarnos mucho para que eso pase. Entonces, una vez que le empezás a dedicar el tiempo, llega lo más importante, y esto es algo que yo lo repito siempre, ustedes, o sea, a los que han estado en otros webinars conmigo, van a ver que este slide, por ejemplo, es muy parecido o es casi el mismo al que vimos en el webinar sobre contenido, porque es la clave de todo. O sea, si no entendemos a la persona que está al otro lado de la computadora, si no nos ponemos en el lugar de la otra persona, si no entendemos qué le gusta, si no entendemos qué necesita, va a ser imposible que seamos creativos. Tenemos que empezar a pensar más en nuestro usuario, en cómo, yo siempre digo que tenemos que empezar a investigar mucho sobre cómo es el usuario. Hay una frase también que vi acá una vez, que no hay creatividad sin investigación, y esto es verdad. O sea, nosotros tenemos que
investigar mucho, conocer mucho a nuestro usuario. Tenemos que ver qué piensa, qué le gusta, qué no le gusta, qué necesita, para de alguna manera entenderlo más, comprenderlo, entender qué está pensando, o qué le gustaría que pase. Yo digo, cuanto más conocemos a la persona, más conocemos a nuestro usuario, más conocemos a nuestro cliente y más investigamos sobre nuestro cliente, es más probable eh, que seamos más creativos y que tengamos mejor, mejores ideas, básicamente, y mejores soluciones para comunicarle a nuestro cliente. Y después yo siempre digo que una vez que conocemos al máximo, o que investigamos al máximo sobre el usuario, tenemos que empezar a conectar la persona con valor. O sea, ¿cuál es el valor agregado que le voy a dar a esa persona? O sea, siempre tenemos que pensar hay una palabra en inglés que se dice adding value, o sea, en agregado valor, en entregado valor. O sea, me gusta mucho esa palabra en inglés porque significa esto de sumado valor. Adding como que integra eso, significa varias cosas, ¿no? Sumar, entregar, integrado valor. Y de eso se trata. Cómo con valor, con ideas de valor, con contenido de valor, yo le saco una sonrisa a mi cliente, a mi usuario, cómo le hago la vida más fácil, cómo le llevo una mejor vida a mi cliente, a mi usuario. Esta frase de Steve Jobs, súper conocida, pero que tiene mucho sentido y que cada vez me gusta más, es que dice que la creatividad consiste en conectar cosas. Y creo que ahí está la clave de todo. Y eso se trata de la creatividad. O sea, para mí la creatividad se trata o en las buenas ideas para social media se trata en conectar un problema con una solución. Conectar la necesidad de mi cliente con una solución. Conectar los intereses de mi cliente con una solución, con un contenido. De eso se trata todo, de cómo conecto cosas. Entonces, cuando yo les digo que investiguen mucho, piensen mucho en los problemas. Siempre piensen por los problemas. O sea, no está malo hablar de los problemas, está buenísimo hablar sobre los problemas, está buenísimo hablar sobre lo que le falta a mi cliente, está buenísimo hablar sobre lo que a mi cliente está necesitando, porque de ahí salen las ideas, de ahí sale la inspiración, de ahí sale el contenido, básicamente. Entonces, siempre que empiecen este proceso creativo, en la parte de investigar y en la parte de entender al usuario, tienen que pensar mucho, no queda otra, y háganlo, tienen que pensar en cómo conectan esos problemas con soluciones. Creo que ahí hay una gran inversión de tiempo. No lo vean justamente como un gasto de tiempo, tienen que verlo como una inversión de tiempo, pensar los problemas de nuestros clientes para obviamente pensar las soluciones también. Y luego, miren lo más importante, una idea no ejecutada es una mala idea. Disculpen que lo diga, pero para mí es así. Una idea no ejecutada es una mala idea. Hay que ejecutar las ideas, hay que hacerlas. ¿Quieren hacer un video? ¿No tienen una productora? ¿No tienen presupuesto? Háganlo en el iPhone, el Galaxy, y salgan a filmar el video. ¿Tienen que hacer una entrevista, un testimonial? Háganlo con sea. O sea, anímense. O sea, eh, no hay excusas para no hacerlo. Realmente, no hay excusas para no hacerlo. Hoy en día, y acá está la clave de toda la parte de ejecución, tenemos plataformas y recursos para hacer cosas como nunca antes. Tenemos aplicaciones que filman, tenemos los celulares que filman en HD, tenemos herramientas de diseño para mejorar imágenes, para postear, para programar. Tenemos todo a disposición nuestra, o sea, no hay excusa. O sea, como nunca antes en la industria de la publicidad, en la industria de la comunicación, tenemos tantos recursos y plataformas a nuestra disposición que no se puede creer. O sea, siempre decía, no, bueno, quiero hacer testimonios de mis clientes. Es algo que me pasó en serio. Digo, no, bueno, pero necesito una cámara, un productor. Y dije, pero me estoy volviendo loco sin sentido. Hubo un pequeño presupuesto que teníamos de la agencia, compramos una GoPro, una cámara que podemos conseguir usada a $100, a $120, que filma en HD, y empezamos a filmar todos los testimoniales de los clientes. Me aprendí a usar el eMovie en la Mac y empecé a generar videos, y así se generan testimoniales, y así lo mismo con lo que quieran. O sea, hay que animarse a hacer estas ideas. No se trata de tener gran presupuesto, no se trata de tener la gran producción, se trata de animarse. Por eso yo les decía, lo más importante de las personas creativas, que es la motivación.
la motivación y las ganas de hacer las cosas, la motivación y el tiempo para hacer las cosas. Realmente, para mí ahí está la clave de todo. Y el bonus, no tengan miedo de equivocarse. O sea, lo bueno de digital, lo bueno de social media es que si hacen algo y no funciona, lo podemos publicar de nuevo, podemos editarlo, podemos eliminarlo y volverlo a subir. Anímense, equivóquense. Si suben un posteo y el posteo no tiene tantos likes como ustedes pensaron que iban a tener, bueno, no importa, hagan después otro que tenga mejores likes. O sea, no sigan todas las buenas prácticas. Si todo el mundo le dice tienen que publicar a las 4 de la tarde, anímense en un día y publiquen a las 7. Lo que voy, me estoy contradiciendo a mí mismo porque yo muchas veces soy el principal defensor de las buenas prácticas y estas métricas, pero también creo que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre esas buenas prácticas, disculpen, y el espacio para la creatividad. Porque si matamos el espacio para la creatividad, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuáles van a ser las buenas ideas? Entonces, realmente ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, lo que quería mostrarles ahora es algunos ejemplos de grandes ideas o ejecuciones con muy bajo presupuesto. O sea, ideas simples. Son cosas que yo veo todos los días en internet y digo, me encantan, no puede ser. ¿Cómo es que esta gente con tan poco presupuesto y con grandes ideas hacen todas estas cuestiones? Hay una empresa que me encanta lo que hace en social media. Investíguenlo. Se llama Lowes. Es como una especie de home center, de Easy, un lugar donde tenés cosas para el hogar, básicamente. Un lugar donde hay herramientas, donde compras electrodomésticos, muebles, etcétera. Ellos, por ejemplo, hacen muchas cosas como estas. Miren, espero que estén viendo el video bien, si no también lo voy a tuitear. Hacen un video combine sobre qué es una frustración de todos los que tenemos problemas. De quiero sacar un tornillo y que como está tan fuerte, pongo el destornillador y giran falso, porque es un tornillo muy gastado. Bueno, te muestran como con una gomita, con una cinta elástica o con el nombre en cada país, ustedes pueden destornillarlo. Díganme, ¿cuánto cuesta hacer este video? Esto está filmado con el iPhone. Esto lo puede hacer cualquiera de nosotros. Es solo tener las ganas de hacer ideas. Decir, bueno, ¿cuál es mi cliente? Mi cliente es el que compra las cosas para hacerlo él mismo en el hogar. ¿Y qué necesita? Que le mostremos cómo se hacen las cosas fáciles en el hogar. Como este tipo de tips y este tipo de videos, Lowes, la marca que yo le estoy comentando acá, hace un montón. Hace miles y miles y miles. Y eso trata la creatividad. ¿Qué otra cosa es creativo? Y a mí me encanta Oreo. Las cosas que hace Oreo me encantan. Voy a entrar un poquito a la página de Facebook para mostrar Oreo. Y ustedes me digan, bueno, pero es Oreo, es una marca gigante. Pero realmente, miren esto, qué interesante. Por ejemplo, lo tengo en esta ventanita abierta. Hace unos días había visto una publicación de Oreo, que es esta que les estoy mostrando acá, donde le enseñaban a la gente cómo hacer un helado de Oreo. Agarras un vaso, partís las galletitas, el paso número 2, le pones leche, lo pones en el freezer y tenés un helado. ¿Cuánto sale hacer esa producción, esa imagen? Cualquiera de nosotros puede hacer esas fotos y puede hacer eso. Se trata de animarse, se trata de querer hacerlo. O sea, realmente, estos son el tipo de ideas que parecen tan complicadas de hacer, pero son las más sencillas. O sea, sí, ustedes van a decir, Oreo tiene un equipo, si no me equivoco, Oreo trabaja en Estados Unidos con la agencia DDB. Sí, Oreo tiene un gran equipo de social media, pero estas ideas las puede hacer cualquiera de nosotros para cualquiera de nuestros clientes. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un cliente que es un cirujano plástico, ¿no? Y una de las ideas que queremos hacer con él es que, sí, ¿qué es lo que hacen todos los cirujanos? Hacer la típica foto antes y después de la cirugía, etcétera. Y le digo, ¿qué pasa si contratamos un artista callejero de la calle, muy poco presupuesto, y empezamos a hacer como obras de artes, como en dibujos, ilustraciones del después de la paciente, para trabajar el concepto de cada paciente termina siendo, después de la cirugía, una obra de arte? ¿No está bueno? ¿No es una idea sencilla? Es contratar a un ilustrador durante un tiempo que me haga 10 dibujos. Y esas son cosas que te generan ideas, que te generan creatividad. O sea, obviamente, o sea, imagínense cómo estas ideas tienen que generar mil. Por eso me siento tan tranquilo en comunicarles eh, esto de un cliente potencial.
Pero ese son el tipo de cosas. Otra estrategia que me encanta es la de esta marca que se llama Urinat, que es una empresa que hace guantes para arqueros, o sea, para porteros de fútbol, en una empresa de México. Y ellos hacen todo el tiempo ideas, por ejemplo, inventaron el Día Internacional del Portero, porque se dieron cuenta que no existía el Día Internacional del Arquero de Fútbol. Inventaron todas esas cosas, sacan fotos, hacen, y vean, o sea, todo como baja producción, el blog lo tienen en Blogspot, o sea, cero costo, pero todo el tiempo contenido nuevo, hacen ideas como el portero Winner de la semana, y analizan lo que es la Liga de Fútbol de México, y ponen cuál es el portero de cada semana, hacen consejos a los porteros, por ejemplo, no tengas miedo a perder la titularidad, todo ese tipo de cuestiones. Y si ustedes entran a la página de Facebook, por ejemplo, eh, unos contenidos que me parecen súper divertidos, por ejemplo, eres el único en el equipo que tiene la consigna de no fallar, prepárate duro, porque claro, ustedes saben que si el arquero se equivoca, es gol, básicamente. Y vean, un posteo, solo texto, sin imagen, 285 me gusta. ¿Les explico? O sea, vean el portero es tan diferente que se viste distinto. Usa las manos y el protagonismo no le interesa. Le basta con saber que hizo lo correcto. 458 me gusta. ¿Me explico lo que les quiero decir? O sea, hay que ser creativo, hay que tener ideas nuevas, hay que generar contenido. ¿Y cómo es que Winat hace este contenido tan interesante? Porque entiende al usuario, quién es mi cliente, el arquero, qué problemas tiene mi arquero, cómo le hago la vida más fácil, cómo lo apoyo, cómo lo motivo. De eso se trata la creatividad de alguna manera. Entonces, vayan por ese lado, ese es un poco el desafío que les dejo, a pensar grandes ideas, a animarse a hacer grandes ejecuciones, porque no necesitan un gran presupuesto para poder realizarlas y llevarlas a cabo. Hasta acá fue un poco el webinar del día de hoy. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, pero quiero más casos, quiero más ejemplos de brainstorming, ejemplos de procesos creativos. Los vamos a tener. Es imposible ver todo en el webinar de una hora. Vamos a estar cuadrando, disculpen que se me fue la pantalla, más webinars sobre el tema creatividad. ¿Cómo enterarse de los próximos webinars? Entran a cmlatam.co, se registran y le vamos a estar enviando y le vamos a estar avisando de eh, todos los webinars que vamos a tener a continuación. Hay una agenda de webinars. Yo ahí también te pido, Andrés, ahí que nos colabora con las redes sociales, que publiques la agenda de webinars a través ahora del Twitter de CMLATAM y del Twitter de Interlat, para que podamos estar todos ahí al tanto de los próximos webinars. Y también, o sea, lo súper espero en el Congreso Social Media. Sobre todo, me gustaría recomendarles dos charlas muy puntuales, dos conferencias muy puntuales del Congreso Social Media, que empieza el 30 de octubre en Bogotá, pero se puede hacer virtual desde cualquier ciudad del mundo. Uno de los conferencistas que más me gusta que va a estar viniendo se llama Jesús Cochegruz, él es mexicano, se lo estoy mostrando acá en la presentación, y él da una charla sobre creatividad e innovación buenísima. Se la súper recomiendo, con un taller con papeles, todo. Vengan al Congreso a escuchar a Jesús. Y también les recomiendo mucho la charla de Oscar Galván, también de México. Él por ejemplo, es el director de la agencia que hace la estrategia para Urinat, acá la empresa de guantes que yo les comentaba. Él tiene una charla sobre experiencias de usuario y sobre crear experiencias para nuestros clientes, increíble. Vengan a escuchar a Oscar al Congreso, que realmente les va, como decimos en Argentina, a volar la cabeza. Yo estuve con él en un evento, una conferencia en Perú, y realmente es increíble la cantidad de ideas que tiene y las ganas de ser creativo que te deja esta persona después de una conferencia. Y también la última invitación, anímense, en el marco del Congreso Social Media hay unos premios, también premios Social Media, donde hay categorías de atención al cliente, categorías de campañas integrales para Facebook, para Twitter, content marketing. Entren a premiossm.com y van a ver la cantidad de categorías, postúlense si trabajan en agencia, en empresa, realmente tienen mucho ahí para mostrarse, para hacer networking, para hacer visibilidad, para hacer personal branding, realmente no pierdan la oportunidad. A los que les interesa, más allá de los otros webinars que vamos a tener con CM Latam sobre creatividad, si no me equivoco, la semana que viene tenemos un webinar sobre personal branding en LinkedIn con Andrés Velázquez, él trabaja en una agencia acá en la ciudad de Cali, en Colombia, si no me equivoco,
Así que un muy buen tema para todos los que quieran ver todo lo que es personal branding y sobre todo cómo mezclar el personal branding, eh, básicamente el personal branding con, no me sale la palabra, disculpen, con LinkedIn. Ahí está. Disculpen un pequeño parate mental. Eh, ¿Qué más? Me gustaría ahora preguntas, debates, sugerencias, qué temas les gustaría ver en los próximos webinars. Podemos abrir el micrófono, nos pueden hacer las preguntas a través del chat. Así que, Sherry, si me ayudas ahí con la lectura de algunas preguntas, sería genial. Ok, Pablo, sí, mira, nos pregunta Jefferson García, ¿qué tipo de contenido se podría publicar para dinamizar una página de desarrollo web, aplicaciones móviles y social media? El tipo de contenido ahí que tenés un montón. Creo que estás empezando por la pregunta equivocada, que es qué tipo de contenido. Empezá preguntándote por cómo es tu usuario. ¿Quién es tu usuario? ¿Es el de la agencia? ¿Es el geek? ¿Es el de tecnología? Y crea contenido para ellos. Por ejemplo, si es contenido más para la tecnología, cómo instalar un servidor, cómo usar WordPress. Si es más para el de la agencia, temas de marketing. Me parece que estás empezando por la pregunta equivocada, que es el contenido, y tenés que empezar por tu usuario. Bien, nos pregunta Stalin Jiménez, ¿cómo un community manager puede sacar insights dentro del social media o los insights que ha indagado los puede aplicar en el social media? Los insights los puedes encontrar en todos lados, no solo en social media, sino puedes encontrar en tu vida, en la cocina, investigando. Animate a sacar insights de todos lados, no solo sacar insights de social media para usar en social media. Animate a ir a muchos lados diferentes para encontrar los insights también en otros espacios. Bien, nos pregunta Oscar Cóndor, ¿cómo empezar una investigación de los usuarios? Tenés que ponerte en el lugar del usuario. ¿Vieron siempre esto de que en los creativos publicitarios decían que para ser creativo tenemos que usar el producto, vivirlo? Bueno, es algo por el estilo. Tenés que ponerte en el lugar del usuario. ¿Por qué compra el producto? ¿Por qué no lo compra? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Esa es la clave para entender a mi consumidor. Mira, nos pregunta Alejandra Suárez, ¿qué Otra consejos preguntita. Sí. nos das para usar correctamente los hashtags? Para usar hashtag, realmente no uses palabras como camión. O sea, tenés que usar palabras relevantes, que la gente esté básicamente usando, esté investigando temas como internet, social media, o inventá vos un hashtag para tu campaña. Yo creo que no te vuelvas loca con los hashtags. Fíjate realmente uno que te funcione para lo que vos quieras comunicar y dale para adelante. Pero un hashtag no te va a hacer la diferencia con un mal o un buen contenido. Esa no es la clave, obviamente. Nos pregunta Steven Ena, ¿cuál es la mejor práctica para perfiles nuevos de marcas que no tienen seguidores? Un buen contenido, o sea, cuando vos estás con un perfil nuevo y no tenés ads y estás empezando de poquito, lo mejor que puedes hacer es muy buen contenido. Por eso yo te decía la clave para generar mucho contenido por ese lado. Creo que ahí es donde uno tiene que trabajar de alguna manera. Nos pregunta Gabriela Rosas. Dices que equivocarnos, entre comillas, en los creativos de contenido es válido. ¿Y qué pasa con la reputación de la marca y la reputación del community manager? Bueno, ahí dice una muy buena pregunta. El tema ahí es que no es que tenemos que equivocarnos y tener faltas de ortografía o publicar, por ejemplo, algo que pueda, ¿cómo se llama esto? Publicar algo que pueda ser sensible a un público específico. Cuando yo digo equivocarnos es que si publicamos un post, tiene pocos likes, eso no te va a dañar la reputación de nada. Digo, probá cosas nuevas para a ver si funcionan o no, a eso voy a equivocarnos. No digo a publicar malas imágenes o a tener falta de ortografía, porque ahí sí dañan tu reputación. Yo cuando hablo de equivocarnos, hablo más que nada de en generar cosas nuevas sin miedo a que no funcionen justamente.
Nos, Jerry, vamos a hacer un pequeño, discúlpame, hago un pequeño parate porque yo sé que algunos ya son las 5 y se tienen que ir o tienen obligaciones para dar a conocer al ganador del concurso y hacemos unas preguntitas más. Si están viendo mi pantalla, la ganadora en este caso, vienen ganando muchas mujeres, no sé qué pasa con el sexo femenino, pero nos vienen ganando los hombres. Tenemos a Angélica Suárez, Ansusa 15 que ganó básicamente el concurso, se ganó un cupo virtual al Congreso. Angélica, yo si no me equivoco, estás en Colombia, si vos te querés llegar a viajar a Bogotá para asistir presencial, también se puede hacer, tenés ahí el descuento proporcional al acceso virtual para poder hacerlo, que es bastante interesante, así que nos vamos a estar contactando por vos o mandarnos a través de las cuentas, a través de mensaje directo, un mail, necesitaríamos un mail tuyo para que poder comunicarnos contigo y registrarte al Congreso, básicamente. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron ahí tuiteando y felicitaciones, obviamente, a Angélica. Sherry, ¿alguna otro aviso más? Todos los webinars los grabamos. Por ejemplo, hoy a la mañana mandamos el webinar de la semana pasada por mail. Lo subimos a YouTube. Si entran a youtube.com/interlat van a encontrar todos los webinars pasados. Están todos publicados. Este también se está grabando y lo vamos a mandar por mail la semana que viene. Así que ahí téngannos paciencia para poder hacer toda la parte de conversión, subirlo a YouTube y compartirlo con ustedes. Así que, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna preguntita más, Sherry, que te parezca que podamos contestar? si quieres, leo una última pregunta y un montón, pero ya, como tú dijiste, ya van a ser las 5 de la tarde y muchos se tienen que ir. Entonces nos pregunta Carlos Galeas, que si le podrías indicar cómo hacer entender la importancia de la preparación en el social media a un cliente. Qué buena pregunta. Yo siempre digo con un proceso estratégico. Si te fijas, y con un plan de acción, si se fijan en el canal de YouTube, en youtube.com/interlat, hay un webinar que yo también di sobre plan de acción en social media. Creo que ahí van a tener buena info para presentarle una estrategia a un cliente y convencerlos en el uso de social media. Listo, Pablo. Son las 4:59 de Bogotá, Colombia. Hay infinidad de preguntas, pero sabemos que hay muchos que están en otros países con diferentes horarios y tienen que irse y nosotros somos muy puntuales. Eh, Sí, ahí, bueno, entonces a todos los que les quedan con preguntas, me escriben por Twitter, yo trato de contestar a todos, no tengan miedo de hablar conmigo vía Twitter, podemos estar ahí estando en contacto y vénganse al Congreso, no tengan miedo, obviamente yo sé que tiene un costo la entrada todo, pero anímense, van a haber ideas buenísimas, vamos a tener espacio ahí para sentarnos, va a haber espacios tipo Twitter Lounge con sillones para hacer networking, compartir ideas, aprender. Son más de 25 conferencias, imagínense más de 25 conferencias de social media, marketing digital, así que realmente entren ahora a congresocm.com, reserven su cupo, nosotros los ayudamos, tenemos descuentos, tenemos plan de pago en 2 cuotas, no tienen excusa para no venir, y realmente me encantaría que podamos compartir todo este conocimiento y vernos ahí en el Congreso. Yo les mando un abrazo a todos, muchas gracias por estar, regístrense en acmlatam.co o me mandan un tweet y yo les mando el link para estar ahí conectados en los próximos webinars, que se vienen muchos temas muy interesantes. Así que abrazos a todos y gracias, Sherry, por la ayuda con las preguntas. a ti, Pablo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Nos esperamos el próximo miércoles en el otro webinar. Feliz tarde. Sherry, no me saques todavía vamos a contestar algunas preguntas ahí escritas, así que Ok, dejemos abierto. ok.